Un año laboral de 6 meses, libertad creativa para tomarte tu tiempo. Elijo laburar solo esta cantidad de horas, planificar con intención y con la vida al centro, planificar real y sin romper a las personas, gestionar mi privilegio, una licencia de embarazo y muchos otros nombres fueron los que se me cruzaron para encarar esta última etapa del año. Me decidí por un año laboral de 6 meses, planificación a prueba de movimientos. Y ahí nomás tendría que ir, si estuvieses leyendo, un emoji de un embarazo, de un vuelo, de una casa. Porque sí, la gente que anda rondando este universo está en esa etapa de la vida donde las grandes transiciones son la maternidad o paternidad en puerta, los viajes, los grandes viajes, o incluso esos movimientos de construir o elegir mover toda una casa. Hoy te quiero compartir una serie de pasos que me ayudaron y sé que ayudan a otros para planificar años que se adapten a grandes planes. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online, si querés enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina, psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y obviamente poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. Hola, buenas. Este es un episodio muy especial porque es mi primer episodio puérpera, así que primero quiero pedirles paciencia y agradecerles por estar acá. Este es el primer episodio que grabo con Irene del otro lado de la panza y me está llevando un poquito más de tiempo de lo usual porque mi cerebro se está adaptando a tener una cría humana a su cargo, así que estoy con otras formas de pensar. Voy a hacer mi esfuerzo, tengo un guión y todo para ir lo más al punto posible y acompañarte en esta construcción de un paso a paso para llevar un año laboral a un año laboral de 6 meses, donde la planificación habilite los grandes movimientos vitales. Como te contaba, este es el título con el que estoy trabajando en estos días porque se viene un workshop y que tiene en su escrito, una emoji de un embarazo, de un vuelo y de una casa, porque los movimientos vitales pueden ser muy diversos y los que más llegan a este universo en el que trabajamos es las opciones de maternidad, paternidad, los viajes y las grandes mudanzas o construcciones de casa. Quizás sea algo generacional, quizás sea más general. Si a vos lo que te mueve es otro tipo de proyecto, porfa contame, así los empezamos a incluir y los vamos pensando juntos y juntas. Si estás acá, en el universo del trabajo, de escalar, crecer, mejorar, te tiene que llamar la atención, pues este es un podcast pensado para profesionales, ¿verdad? Lo que vamos a hablar hoy es, cómo sostener algo de ese orden del crecimiento, del aprendizaje, de seguir ampliando nuestro trabajo, cuando la vida misma sucede y ocupa lugar, cuando asumimos esos proyectos vitales que van a requerir de nuestro tiempo, de nuestra cabeza, de nuestra disponibilidad, cuando vamos a tener que dedicarle tiempo en bloque a otras cosas que no tienen que ver con lo laboral y que a la vez hacen a esa vida que queremos lograr y entonces tienen mucha prioridad. A veces el foco total y la creatividad la ponemos en el trabajo. De hecho, muchas emprendedoras y emprendedores, muchas personas que están desarrollando negocios digitales y que escuchan podcast para hacerlo, están en un momento de efervescencia laboral. Yo misma, desde 2017 hasta el año pasado, el trabajo fue algo muy central, ¿no? Para mí misma. Entonces, y si estás ahí, genial, quizás cosas que te cuente te van a parecer un poco lejanas porque todo tu foco está puesto ahí. Pero hay otros momentos donde el protagonismo lo empiezan a pelear otros elementos de la vida. O incluso hay personas para quienes siempre están en juego los dos universos, el universo de los proyectos laborales y los otros.
Ahora que lo digo en voz alta, yo creo que siempre están en juego más otras variables, solo que a veces con más o menos ímpetu. Imaginarás que cuando una proyecta la maternidad eso ocupa mucho lugar, y justamente desde esa experiencia es que hoy te quiero contar 3 grandes movimientos que me sirvieron a mí para poder hacer este año laboral de 6 meses, donde armé una planificación que fue apta para mi licencia en mis propios términos. Vamos a empezar. Yo voy a intentar hacer un recorrido entre compartirte como pasos más genéricos y contarte un poquito el detrás de escena de mi experiencia para ilustrar esos pasos más genéricos. Empezamos entonces. El primer paso para poder imaginarse, aunque sea un año laboral de 6 meses, es tener objetivos claros, ¿no? Digo, si es un año laboral de 6 meses, ¿por qué? ¿Para qué lo necesito? Y ahí entra todo lo que tiene que ver con los objetivos y las búsquedas de ese movimiento vital no laboral, ¿no? En mi caso en particular fue el embarazo y la maternidad como proyecto, que tenía ciertas características particulares de Valentina en este momento, ¿no? Por ejemplo, para mí fue clave entender, para poder armar este año de 6 meses, que yo quería una maternidad con tiempo, sin apuro. En mi historia familiar, mi mamá se ha tomado con cada uno de sus hijos, mi madre que entrevisté en el podcast anterior, si te da curiosidad puedes ir a escucharla, ella se tomó prácticamente entre 9 meses y un año de no trabajar, de no trabajo remunerado para criarnos, digamos, a cada uno de nosotros, para dar teta de demanda, para dormir, para que si, por ejemplo, yo me despertaba tarde, poder dormir conmigo hasta tarde y quedarse de noche tarde, cuando mi hermana se despertaba temprano, poder estar para ella temprano, y para poder disfrutar también de esos primeros meses que son muy intensos y muy bellos. Entonces, con esa historia familiar yo sabía que no me iba a conformar con una licencia de 2 o 3 meses, que iba a necesitar por lo menos 6 meses de mucha flexibilidad para disfrutar. También con mi experiencia con niños y bebés, sabía o intuía, porque no había una certeza, sino más bien una intuición, que me iba a gustar estar mucho tiempo con mi gordita y estar mucho tiempo sin pensar en trabajar afuera, mucho tiempo en el día, ¿no? Como que no me imaginaba a los 15 días ya empezando a tener una rutina, sino que necesitaba que sea hiper flexible. Y también tenía claro que mi maternidad, en este caso en particular, iba a ser planificada. Siempre hay margen de error, pero yo estaba haciendo toda mi tarea para no quedar embarazada, y también en un momento determinado fue como, bueno, ahora sí. Entonces eso me abrió a pensar un tipo de planificación con un margen más grande de tiempo, porque no me agarraba tan de sorpresa, no iba a tener que apagar fuegos, sino que yo ya tenía dentro de mi universo la posibilidad del embarazo, y todos mis pasos laborales estaban hechos alineados con esa intención. Entonces, en este primer movimiento de fijar objetivos, estaban como estas bases de cómo yo quería transitar la maternidad, pero podemos pensarlo también para un viaje, si quiero hacer un viaje largo, un viaje corto, de cuánto tiempo, a dónde, qué necesito. Son estas las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Quiero o no quiero trabajar? ¿Cómo quiero o no quiero? ¿Qué estoy dispuesta a resignar? Una vez que hago ese sondeo y siento algunas bases en torno al movimiento vital que voy a incorporar en lo laboral, vuelvo hacia lo laboral y me puedo preguntar qué condiciones necesito desde mi trabajo para garantizar esas otras condiciones que quiero. Entonces hablamos de fondos de emergencias, hablamos de facturación, hablamos de cuánto tiempo voy a trabajar, qué modalidades, qué de lo que hago se puede mantener, qué no, cómo me tengo que preparar, cuánto tiempo necesito para llegar a esos objetivos, y empezar a poner números de tiempo, de dinero, de cantidad de horas de trabajo, de cantidad de tiempo sin trabajar, y para armar un primer mapa. Una vez que tenemos esos objetivos, que sería como el primer gran movimiento, mi invitación o mi forma, la que encontré, que de nuevo comparto mucho esto de que es muy singular. ¿Por qué? Porque no es para todo el mundo, y mi intención acá no es que vos repliques lo que yo hice, sino que conozcas esta forma para poder recrearla en una forma propia. Entonces, una vez que tenemos eso, el siguiente movimiento es pensar ya
en una serie de bloques ese tiempo que voy a disponer ese año, esos meses que sí quiero trabajar, que quizás son 6, quizás son 8, quizás son 10, empezar a dividirlos en bloques y en pasos. Ya salirnos de esta lógica de la agenda llena, de la que tanto hablamos acá, en la que quizás es como, bueno, yo trabajo en un continuo de 11 meses y medio y me tomo mis 15 días de vacaciones, o en el caso de un embarazo yo trabajo hasta la semana 38 y después dejo y después vuelvo en la semana cuando la bebé tiene 3 meses, para empezar a pensar en bloques que unifiquen esfuerzos, ¿no? Entonces yo quizás lanzo este programa, o durante este tiempo trabajo mis sesiones 1 a 1, o trabajo con este curso. Y esto de los bloques los pensamos siempre teniendo bien claro cuál es nuestro servicio gordito. ¿Qué es el servicio gordito? Es ese servicio que genera nuestra mayor cantidad de ingresos, con el que trabajamos más fuerte. Puede ser nuestro programa insignia, pueden ser nuestras sesiones 1 a 1, pueden ser las clases que se mantienen durante el año, o puede ser ese curso que yo lo lanzo y se anotan muchas personas. Ese servicio que te genera el mayor impacto en tu facturación y en tu negocio va a ayudar a ordenar estos bloques, ¿sí? Los bloques pueden ser meses, pueden ser semanas, pueden ser temporadas, ¿sí? ¿Y por qué vamos a ordenarlos en torno al gordito? Para poder aprovechar el momentum, para multiplicar los efectos del esfuerzo que hacemos enlazando los servicios. Entonces vamos a ubicar este servicio gordito en una parte donde podamos aprovechar, donde nos podamos preparar bien para elaborarlo. O sea, si vamos a hacer un lanzamiento, que podamos hacer bien el calentamiento, si vamos a trabajar en el 1 a 1, que podamos cobrarlo dignamente, si vamos a hacer otro tipo de trabajo, que podamos prepararnos bien para usarlo de la forma más adecuada. Y sobre todo, y esto es clave, que es algo que a veces perdemos de vista, para que en el apuro no nos perdamos los efectos bondadosos de ese servicio gordito. ¿Cuáles son los efectos bondadosos de ese servicio gordito? Que se genera un momentum, se genera un movimiento que después hace efecto cascada. Entonces, si yo lanzo mi programa insignia, siempre después de ahí llega gente nueva y gente que quiere 1 a 1 y gente que quiere hacer algo más chiquito con nosotros. Entonces, si yo lo hago, por ejemplo, lanzo mi programa en el mes 6 de un embarazo, llego a dar el programa y ahí se acaba. Pero si lo lanzo en un mes 4, en un mes 3, todo ese esfuerzo que hago va a decantar en que va a llegar otra gente, y en las últimas semanas de embarazo puedo aprovechar eso, y con el esfuerzo que hice al principio lo capitalizo y armo un tallercito, abro cupos 1 a 1 o hago otros movimientos que me permitan trabajar sin tener que hacer el esfuerzo de traer gente, ¿sí? Si vengo trabajando con mis 1 a 1 fuertes, también puedo terminar con un tallercito de cierre previo a irme, o algún otro formato que a vos te haga sentido, ¿sí? La idea es, una vez que tenemos este paso de fijar objetivos, de observar qué queremos y de armar ese escenario, lo pensamos estratégicamente en bloques y aprovechamos cada esfuerzo que hacemos, lo enlazamos con algo que vamos a ir ganando con eso. ¿Para qué? Para optimizar el uso de nuestra energía y de nuestro tiempo, claramente. Una vez ya tenemos objetivos, tenemos un diagrama en bloques, empezamos a pensar en clave de meses, de trimestres, de temporadas, de semanas, y entendemos que que cada esfuerzo tendría que simplificar el que sigue, podemos plantear distintos escenarios. Conocemos lo que podemos alcanzar, entonces podemos pensar un escenario mínimo, uno intermedio y uno a tope. ¿Cómo se traduce esto en algo claro? Por ejemplo, en mi licencia, esto de pensar en bloque fue pensar en los 9 meses del embarazo y en los trimestres, ¿sí? Una vez que lo tuve claro, lancé en el segundo trimestre, agarré ese momentum y usé mi tercer trimestre para cosechar frutos de lo que hice en el lanzamiento, y para preparar los 3 posibles escenarios de mi licencia, ¿sí? ¿Cómo se ven esos 3 escenarios? En el caso particular mío, estaba la fase 1, fase 2 y fase 3, y se activaban en función de si quería o no. La versión mínima, que era la fase 1, era un embudo automatizado, un curso que yo ya tenía grabado
con publicidad, que lleguen con un lead magnet, gente que llegaba, se le ofrece el curso y eso mantenía una circulación de gente y de conversaciones. Había unos podcasts grabados que son todos los anteriores a estos y eso iba a seguir manteniendo la conversación viva sin que se requiriera mi presencia en los primeros 4 meses y con muy poquita presencia mía en los siguientes 2. Fantástico, lo mínimo. Después estaba el intermedio. El intermedio incluía un flash sale, o sea, una venta cortita de un curso grabado nuevo, que era un curso en el que inspirado en un workshop que hice en la última etapa del embarazo, que se vendió a finales de septiembre, y la apertura de 2 cupos de acompañamiento 1 a 1. Ese era el intermedio. Eso era, el primer escenario era si yo no tenía ganas de tocar una compu, si a Irene me necesitaba mucho o si, no sé, no dormía en toda la noche. El segundo escenario era, bueno, un poquito de ganas, puede ser, meto una cucharadita, pero no me comprometo demasiado y puedo seguir bastante full time con la gordita. El tercer escenario, que era el a tope, que es el que por suerte estoy habitando, era Irene duerme bien, se alimenta bien, yo tengo ganas, energía, me siento bien y me está sirviendo las horitas que me conecto, me puedo concentrar. Con ese escenario, mi tercer escenario, que incluía la fase 3 y 4, era vender el curso grabado, habilitar los cupos 1 y desarrollar un workshop que me han pedido, no como workshop, pero con una información que me vienen pidiendo y que me tiene muy emocionada, que es justamente contar y trabajar cómo yo armé esta licencia, cómo armar el año laboral de 6 meses. Una planificación que se adaptara a planes distintos, disruptivos, grandes planes de la vida, como lo pueden ser un embarazo, una mudanza o un viaje largo. Hoy estoy evitando ese tercer escenario. Estoy abriendo esa fase y de hecho este podcast es el que me abre las puertas para empezar a hablar del workshop que se viene a finales de noviembre, a mediados de noviembre en realidad. La idea es, a grandes rasgos, que con esos objetivos que fijemos tengamos un paraguas de posibilidades y que en función de cómo se van dando las cosas los podamos habitar en distintos formatos. En formatos trabajo a full, en formato mantenimiento, que es como estoy trabajando pero no tanto, que es por ejemplo lo que estoy haciendo yo en este momento, y en formato este momento no se toca, tengo libertad total en mi agenda y estoy sin trabajar en un bloque completo, sin culpas y sin resentir mi negocio o mis finanzas o mi situación. Iba a decir habitacional, estas cosas pasan, a veces se me vienen palabras que no son, pero en mi cotidiano, ¿no? En cómo estoy viviendo la vida. La invitación de pensar este año laboral de los 6 meses es no tanto cerrar puertas y no trabajar de un momento para el otro, no, justamente estamos hablando de planificar, porque muchas de nosotras no estamos en condiciones de decir, bueno, cierro licencia sin goce de sueldo porque tenemos negocios digitales, emprendimientos o somos profesionales independientes y tenemos que regular nuestras fuentes de ingresos, nuestra circulación laboral básicamente. Entonces, frente a esta realidad, sí, mi apuesta va a ser siempre intentar acercarnos a nuestra libertad financiera como objetivo último, pero en el camino disfrutar mucho de la libertad creativa. ¿Qué significa la libertad creativa? Es tener condiciones lo suficientemente favorables para poder trabajar. Tenemos que seguir trabajando, pero trabajar menos tiempo y con mayor libertad, trabajando de las cosas que más nos gustan, trabajando de aquello que nos alimenta el alma y el corazón. Necesitamos sí garantizar cierto fondo de emergencia, cierto dinero de base para poder tener espacios en blanco, porque no hay gran proyecto vital que se pueda mantener en un continuo de trabajo idéntico al de años donde no está ese proyecto. O sea, necesitamos poder frenar, pero que ese freno sea flexible y se pueda crear una forma andamiada de transitarlo que se adapte a la vida que queremos llevar y a ese movimiento que queremos hacer. Que podamos tener espacios en blanco, espacios de no trabajo, pero que también podamos enlazarlo con espacios de mantenimiento y de preparación que nos garanticen que nuestro negocio o nuestro emprendimiento
esté vivo, quede sano, que se mantenga saludable para que cuando ese proceso se cierre podamos volver sin tener que pagar precios demasiado altos. Esa es la idea, esa es la intención. De eso voy a estar hablando en las próximas semanas por acá, por mis redes, por los mails. Así que si te interesa, te invito a Remil, estar atento o atenta. Y por supuesto que si querés transitar estos 3 pasos de fijar objetivos, armar el diagrama de bloques, optimizando el uso del gordito y aprovechando el momentum y plantear tus propios 3 escenarios, y lo querés hacer acompañada, yo feliz de recibirte en mi workshop que voy a estar invitando, que va a ser el 17 y el 24 de noviembre del 2022. Si escuchás esto después, lo podemos seguir charlando seguramente, porque esta idea de planificar el año laboral de 6 meses se puede iniciar en cualquier momento. Solo que aprovechamos justamente el momentum de estar a fin de año y de poder proyectar lo que vendrá. Eso es todo por hasta acá llegó este episodio de la Valentina Puérpera. Espero haber llegado a las ideas que tenía que llegar, espero que se haya entendido, que te sirva, ya sea que quieras planificar un año similar, ya sea que estés empezando a imaginarte la posibilidad de años que incluyan otros grandes proyectos, o ya sea que tenés un plan y que esto te sirva para revisarlo. Como siempre, te agradezco por acompañarme hasta el final de este episodio. Me encantaría saber qué te pareció, si te aportó algo, si te quedás pensando en algo o si tenés algo más para decir sobre cómo se puede planificar un año laboral en 6 meses a prueba de grandes movimientos vitales. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Y hasta acá llegamos con este episodio de Las Personas al Centro. Si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado. Si querés saber más de mí o de mi trabajo, me encontrás en mi web www.valentinaferrario.com o en Instagram como @valentinaferrario.psi. Te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Hasta la próxima.